de Deuteronomio. Estamos en el capítulo 11. ¿Qué les parece si me acompañan, por favor, en sus Biblias? Vamos a analizar, vamos a estudiar este capítulo 11 del libro de Deuteronomio. Este capítulo lo titulamos La bendición de la lluvia temprana y tardía. ¿En qué consiste esta bendición? ¿Por qué el Señor prometió que si somos fieles, primeramente aquella generación de israelitas les prometió esto? Y es una promesa que lleva implícita una profecía. ¿Por qué? Porque también está hablando de los tiempos postreros. La lluvia temprana, la lluvia tardía. Tenemos estudios relacionados con este tema del que ya hemos hablado, acerca del tiempo del primer pacto, el nuevo pacto, todo aquello que sirvió para remover la tierra, para hacer tierra fértil, para que en un momento dado toda aquella semilla que fuera dispersada en la tierra, en la buena tierra, pues diera fruto abundante. Tú eres parte de esta tierra que está siendo preparada para dar fruto, un fruto abundante, un fruto del cual se goce el Señor. Todas las fiestas bíblicas relacionadas con el propósito de la adoración a Dios, en la antigüedad siempre tenían rituales, ofrendas relacionadas con las semillas, con las semillas, las ofrendas, el fruto de la tierra, etcétera. Así es de que todo el tema agrícola, todo este tema tiene mucha implicación simbólica, profética, pero aplicado en nuestros días, precisamente al fruto que como creyentes, como estás dando tú en tu vida. ¿Qué tipo de frutos das? Para bendición, para maldición, para edificación. Entonces, es importante que nosotros entendamos esta bendición. Y Moisés está hablando a esta generación acerca de estas bendiciones y las maldiciones. Está hablando de dos hipótesis claras acerca de la actitud que podemos tener en obediencia o en desobediencia. Es decir, sin ningún tipo de pretexto. ¿Eres obediente o no eres obediente? No se vale, no se trata de que digas, bueno, es que este mandamiento no lo cumplo así porque, bueno, yo pienso esto, o para mí es esto, o para mí es aquello. Esa es la razón por la cual Dios dio mandamientos. Porque si se hubiese tratado de que cada quien aplicara su criterio propio, ¿sí? Cuando dicen, pues es que para mí esto significa esto y aquello, pues lo mismo aplica a tantos millones. Entonces, pues no hay un parámetro de esa manera. No hay un parámetro a seguir, no hay un parámetro base bajo ese tipo de criterios. Pero cuando el parámetro es la palabra de Dios, es la Biblia, son sus mandamientos claros, sin ningún tipo de interpretación ajena, pues es muy claro. Es muy fácil, además, es muy sencillo, el camino está establecido, lo único que tenemos que hacer es seguirlo. Dice el capítulo 11, verso 1, amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Yo te pregunto, ¿hay algo que interpretar aquí? Es muy claro, es muy claro. Sin embargo, quienes argumentan otro tipo de cosas comienzan a hablar acerca de una diferencia, una separación que hay acerca del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, mal llamado así, porque no es así. No tendría que haber una separación. La palabra de Dios es una.
Y bueno, en este tema acerca de amar a nuestro Dios, como dice el mandamiento, amarás pues a tu Dios. En el estudio anterior analizamos lo que implica este mandamiento acerca de amar a Dios. Tiene que ver con un sentimiento. ¿Con qué tiene que ver? Con una decisión, exactamente. Con algo que tú decides. Y no tiene que ver con un aspecto que tenga que ver con emociones tampoco, porque puedes decidir equivocadamente. Puedes decidir en un momento en el que estás muy eufórico, el mensaje del que te está hablando te tocó las fibras y en base a eso decides. No, espérate el domingo, espérate el lunes, espérate el martes, miércoles, y entonces recuerda el mensaje, porque para entonces la emoción ya cesó y lo que te queda es el producto de aquello que tú recibiste. Entonces decide. Hasta entonces, no antes. Dios tiene que, este mandamiento tiene que ver con una decisión. Y lo más importante es que al final el beneficio de decidir amar a Dios, ¿sí? Y amar a Dios tiene que ver con obedecerle. ¿Qué es lo más importante de este mandamiento? Pues es que este beneficio pues, solamente es para ti. Es algo que tú decides, pero no le haces el favor a nadie. El favor te lo haces a ti mismo. Tú decides amar a Dios, pero el beneficio lo tienes tú. Y en ese sentido, el verdadero amor a Dios nunca va a ser entendido en contra de su palabra. Es decir, muchos piensan que dicen, amo a Dios, el Señor, yo creo en el Señor y el Señor es mi vida, amo al Señor, pero el problema es que viven o predican en contra de su palabra, van en contra de lo que él mismo dijo. Entonces, eso no tiene sentido. El error de algunos creyentes es que consideran que pueden manifestar amor a Dios al mismo tiempo que deciden desobedecer respecto de algunos mandamientos específicos. Sin embargo, Yeshua mismo nos ordena, nos enseña cómo es que manifestamos nuestro amor sincero a Él y al Padre. Juan 14:15, muy claro, así, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras, te lo dice. Si me amas, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y toda la prédica, todo el servicio, todo el ministerio de Jesucristo fue citando la Torá, citando la ley de Moisés. Los propios fariseos, los propios judíos, líderes religiosos, le tentaban, le preguntaban en base a la ley de Moisés. Y el Señor respondía sabiamente, los dejaba sin palabras, a grado de que decidían ya no cuestionarle más. El punto aquí es que nosotros tenemos que ubicar y ser sinceros, ser honestos, dejar de estar argumentando cosas que no tienen sentido. Tú no puedes argumentar que Yeshua vino a hablar, a hacer algo nuevo, a hablar cosas nuevas, decir mandamientos nuevos. Vino a hacer todas las cosas nuevas a partir de su sacrificio, pero toda su enseñanza, que es la que sirve de base a nuestra fe, él lo dijo claramente. Dijo, yo no vengo a decirles mis palabras, sino a entregarles, a explicarles, a interpretarles correctamente las palabras de mi Padre, que me dio para dárselas a ustedes. Siendo quien era, siendo el Hijo de Dios, el Eterno, Él no se adjudicó a sí mismo algo para Él. Simplemente dijo, soy transmisor de lo que mi Padre me ha dado para darles a ustedes. Imagínate, pues en ese entonces no existía el Nuevo Testamento, ¿o sí? En el tiempo de Jesucristo no existía el Nuevo Testamento.
Entonces, entonces aquí el asunto es muy sencillo. Lo que no tiene que ver con interpretación alguna, simple y sencillamente obedezcámoslo. Si dices que amas al Señor, si dices que amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y para el tiempo de Jesucristo, los mandamientos que había eran los mandamientos de Moisés. No había otros. Así es de que el verdadero amor a Dios se manifiesta a través de, ¿qué? A través de nuestra obediencia. Obediencia igual a fe. Dices tener fe, entonces eres obediente. Dice el verso 2, y comprended hoy, fíjate lo que les dice Moisés, dice, y comprendan hoy, porque comprendan, entiendan, disciernan hoy, porque no hablo con vuestros hijos, que no han sabido ni visto el castigo del Señor vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido. Te está diciendo, comprende, entiende. La palabra comprender aquí que se usa en este texto en el hebreo es la palabra yada, es una de las palabras con las que se traduce, porque tiene muchas palabras con las que se puede traducir de acuerdo al pasaje, al contexto, es la palabra discernir, distinguir, distingue, entiende, comprende, discierne en tu espíritu, oye Israel, Shema Israel, ¿de acuerdan? Discierne, es decir, Moisés está pidiendo a los israelitas que tengan conciencia, que disciernan de que estas exhortaciones que les está haciendo acerca de la obediencia a los mandamientos del Señor, se les está haciendo justo a ellos que presenciaron todas aquellas maravillas, los prodigios y todo el poder sobrenatural de Dios en Egipto y en su recorrido por el desierto. Y esta exhortación Moisés hace, hace una observación muy importante, porque al advertir que no está hablando con sus hijos, los hijos de esta generación, les explica la razón, que es porque sus hijos no hayan visto la manifestación, la mano poderosa del Señor. Ellos no vieron lo que sucedió en Egipto. Ellos no vieron cuando se abrió el mar rojo. Ellos no vieron cuando cayó maná del cielo. Ellos no vieron todas aquellas cosas impresionantes de la manifestación de Dios en el monte Sinaí. Ellos sí, pero por eso dice, no hablo con sus hijos, con ustedes que son testigos del poder y la grandeza del Dios que es su Padre. Así que resulta interesante entonces el hecho de que Moisés enfoque la atención de esta exhortación que hace a los israelitas, que sí presenciaron las maravillas de Dios, porque el mandamiento de transmitir a sus hijos, fíjate qué importante es esto, porque por eso dice esto, porque la obligación de transmitir a tus hijos es tuya, no mía. Les está entregando la estafeta. Recuerden que Moisés ya había recibido la sentencia. Y él no iba a pasar el Jordán. Ellos sí, esta generación de israelitas sí. Y por eso les dice, no estoy hablando con sus hijos, estoy hablando con ustedes porque son ustedes los que están recibiendo esta gran responsabilidad con relación a sus hijos. Lo mismo que te dice hoy Moisés a ti. Aquí está hablando Moisés. Y lo único que yo hago es decirte lo que te está diciendo Moisés. No está hablando con tus hijos que quizás aún no los conozca, no han nacido contigo. Que de alguna manera, si el discernimiento ha venido a tu vida, en tu espíritu, quizás ya te has dado cuenta
de lo poderoso, de lo maravilloso que es Dios y que no existan las coincidencias. Así es de que más adelante, Moisés en este pasaje le reitera a los israelitas que con la experiencia de haber vivido todas aquellas cosas impresionantes del poder divino, debían estar las palabras de Dios en sus corazones y en su alma. Y les dijo una vez más, les repite lo que vimos en Deuteronomio capítulo 6, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán como frontales entre vuestros ojos. Y les enseñaréis a sus hijos, a estos hijos de los que no estaba hablando, con los que no estaba hablando Moisés en esta ocasión. Dice, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo del Señor vuestro Dios. Está hablando de juicio. Es una advertencia impresionante. Es para temblar en ese momento. Hablando de estas palabras, cuando te sientes, dice, cuando te estés hablando de estas palabras, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa. ¿Se acuerdan de la enseñanza? Las escribirás en los postes de tu casa. ¿Cuáles son los postes de tu casa? Los castillos, las columnas que sostienen los muros y la losa, el techo de tu casa. Físicamente hablando es eso. ¿Pero qué representa eso? Los postes. ¿Cómo vas a escribir en los postes de tu casa? ¿Te vas a poner a rayar tu casa? Es los cimientos de tu hogar, lo que fortalece tu hogar. ¿Por qué? Porque estos cimientos están sujetos, están amarrados, están enlazados en toda esta membrana de acero que se forma en los postes, en las columnas, en los castillos, en las cadenas, a la roca. Y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Así es como lo dice más adelante en este mismo capítulo Moisés. Y les está recordando, por esa razón, ¿por qué transcribo esto? Porque es importante entender por qué razón Moisés les está diciendo, no estoy hablando con sus hijos, porque esa responsabilidad va a ser tuya. Esas son las palabras de Moisés que repite en este capítulo a los israelitas a partir del verso 18 más adelante. Así es de que el hecho de que haya sido específico en decir que en esta ocasión no hablaba con sus hijos de ellos, de toda esta generación, fue con todo el propósito de que los israelitas cumplían el mandamiento por el bien de sus generaciones. ¿Cuál es el mandamiento? De transmitir esta enseñanza a sus descendencias. Yo estoy cumpliendo este mandamiento ahorita en casa porque estoy transmitiendo este mandamiento a mis hijos. Y el día de mañana que alguno de mis hijos se case, pues a lo mejor tengo el honor de transmitir a los hijos de mis hijos es lo mismo. Pero la pregunta es, ¿tendré que hacerlo yo primordialmente o tendré que decir lo mismo que dijo Moisés a mis hijos? No hablo con tus hijos, sino contigo, porque la responsabilidad es tuya a partir de hoy. Esa es la responsabilidad. Es ese mandamiento que se va transmitiendo de generación en generación y que el que hoy en día como padres tengamos esa oportunidad de hacerlo con nuestros hijos, no tiene valor, no tiene precio. Por dos razones. Primera, porque estamos cumpliendo
este mandamiento, y en algún sentido podemos sentir paz como papás, una paz de haber hecho lo correcto en su momento. Y por otro lado, pues el hecho el gusto de haber, de ver la posibilidad quizás, ¿no?, cumplida en nuestros hijos, en las generaciones, este mandamiento que es hermoso, que es justo lo que garantiza que el pacto sea preservado. Dice el verso 3, y sus señales y sus obras que hizo en medio de Egipto, a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra, y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros, como precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras vosotros, y el Señor los destruyó hasta hoy, y lo que ha hecho con vosotros en el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar. Moisés está recordando a Israel una vez más la forma en que Dios los liberó y los protegió de haber sido liberados de la esclavitud, del tiempo en que destruyó al ejército de Faraón, y lo que hizo Moisés fue recordarle a Israel el amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo a través de todas estas maravillas. Dice el verso 6, y lo que hizo con Datán y Abiram, aquí se va a otro aspecto impresionante, y se va acercando el tema del juicio por causa de la desobediencia. ¿Qué es lo que causa la desobediencia? Con Datán y Abiram, hijos de Eliab, hijos de Rubén, cómo abrió su boca la tierra y los tragó con sus familias, sus tiendas y todo su ganado en medio de todo Israel. Pregunta, ¿hay interpretación para que entiendas lo que sucedió en aquel entonces? Sucedió tal cual. En ese momento, Moisés les está recordando a los israelitas el evento conocido como la rebelión de Coré, en que Datán y Abiram, junto con sus familias, literalmente fueron tragados por la tierra por haber conspirado contra Moisés. Porque no estaban conspirando contra Moisés y Aarón, estaban conspirando contra Dios mismo. Dice Números 16, a partir del verso 8. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel? Es decir, que los haya apartado, que los haya santificado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo al Señor, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Qué hizo acerca de ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? ¿Recuerdan cuál fue el motivo de aquel problema? Pues bueno, ellos querían quitar el sacerdocio a Aarón. Dice verso 11, por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Aquí les está aclarando. Están pecando contra Dios, no contra Aarón ni contra mí, sino contra Dios. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Ya se dieron cuenta. Les está diciendo, se equivocaron, no es contra Aarón, no es contra mí. ¿Por qué? Porque la decisión de haber puesto a Aarón como sacerdote, como sumo sacerdote, fue de Dios. No fue una democracia. No fueron a las urnas a votar. No fue un voto popular como hoy en día, ¿no? No, fue una decisión divina. No sé, creo que se está quemando algo por ahí. Nosotros no tenemos nada de comentar. Pero chequen. Huele algo que se está quemando. Carbón, ok, bueno. Perdón. Así es de que Coré y todo su séquito despreciaron el ministerio que ellos habían recibido para servir en el tabernáculo.
¿sí? Ellos habían recibido para servir al Señor en el tabernáculo. ¿Y eso fue producto de qué? De la ingratitud. La ingratitud lo que produce es cualquier pecado que te puedas imaginar. Cualquier pecado que te puedas imaginar. La ingratitud produce el que no seas consciente del beneficio que has recibido del Señor. Y siempre quieres más. Siempre quieres más. Incluso de lo que recibes, te quejas porque es poco. Bueno, pues, de verdad. Es impresionante a veces cómo la gente no tiene conciencia de eso. Cuando la ingratitud se apodera del corazón de las personas, las consecuencias pueden ser muchas. Todas esas acciones que derivan del pecado que existe en el corazón de esas personas. Judas capítulo 1, verso 5, dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Está recordando aquel evento. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Impresionante hasta dónde te puede llevar la ingratitud de tu corazón. Dice el verso 7, más vuestros ojos, continuamos en Deuteronomio 11, verso 7, más vuestros ojos han visto todas las grandes obras que el Señor ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual poseáis para tomarla. De la misma manera en que un matrimonio dividido se debilita, estamos hablando de la relación de Dios con su pueblo. Recuerdan que hemos hablado en reiteradas ocasiones acerca de esta analogía, ¿sí? Entre la relación de Dios con su pueblo, con el matrimonio, ¿no? Lo que sucedió con Coré en aquel momento y todos los seguidores, todos los que seguían a este hombre, los principales, fue una analogía de maldición que se ha repetido en el pueblo de Dios por muchas generaciones. Sin embargo, Dios en su fidelidad y en su misericordia siempre guardará a quienes con corazones agradecidos mantienen su obediencia al Creador y a su ungido, a Yeshua. Aquí es algo bien importante que podamos tener bien claro el tema de la gratitud y la ingratitud, ¿sí? Porque cuando un corazón es agradecido y se mantiene en humildad, no se olvida de los beneficios que ha recibido del Señor y siempre se mantiene fiel. Lo contrario a quienes tienen un corazón ingrato. Porque las actitudes a las que les lleva un corazón ingrato es al pecado. La ingratitud les ciega en su mente, no les da claridad, por el contrario, comienzan a tener una perspectiva de las cosas y de la vida totalmente distorsionada. No se dan cuenta del error en que se encuentran a pesar de estar en pecado. Y de repente se sienten justificadas las personas. Es terrible, es impresionante, es muy, muy, muy peligroso el tema de la ingratitud, porque como pecado es uno de los pecados que mayormente afectan al corazón de las personas. Por eso Yeshua habló de lo que realmente contamina a las personas, lo que sale del corazón del hombre. ¿Y de qué está hablando? Pues de ingratitud. ¿Por qué Israel se alejó de Dios? Por la ingratitud, porque se olvidaron del beneficio que recibieron, se olvidaron de la tierra de donde fluía leche y miel. Todos los beneficios que recibieron. Llegaron a un lugar en donde no tuvieron que trabajar para recibir el beneficio de la tierra, pero se olvidaron de todo ese beneficio y llegó un momento en que empezaron a creer que era por ellos, por sus atributos.
Así es de que la fortaleza espiritual es lo que requiere Israel. Dice el pasaje una vez más, dice, dice el verso 8, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos. Fíjate bien lo que te dice. ¿Cómo? O sea, que te va a hacer más fuerte físicamente. Para que seas fortalecidos. ¿Por qué es necesario que seamos fortalecidos? ¿Y por qué es necesario que esa fortaleza venga a través de la obediencia al Señor en sus mandamientos? La fortaleza espiritual es la que requiere Israel para contar con la ayuda del Señor y poder, en su caso, vencer las adversidades. Recuerden que iban a la tierra prometida y había gigantes. Las personas que creen en Dios, pero que no cumplen sus mandamientos, que dicen creer en Dios, pero que no cumplen sus mandamientos, son personas débiles en la fe. Pero la persona que cumple los mandamientos de Dios por convicción, por amor a Dios, son personas a las que les ha sido dada la capacidad, es decir, la fortaleza espiritual para obedecer, porque para eso se necesita fortaleza. Si eres débil, no vas a obedecer. Ya sabes que no debes celebrar Navidad, pero ya viene la Navidad y yo quiero mi regalo. Y está bien bonito el arbolito de Navidad y se me antoja las esferas, ay, huele bien rico a pino. Quiero oler a mi casa a pino. Todas esas cosas, y el ponche. Tantas cosas que te jalan. Recuerden que estamos hablando de fortaleza. No es física, de convicción. De fe. La fe, la fortaleza en la fe es la que te va a decir, no debo hacer esto, no debo hacer aquello. Pero también, ¿qué es lo que te va a dar fortaleza en la fe? Cumplir los mandamientos, sí, pero por cumplirlos no te sirve porque eso te va a cansar con el tiempo. Tienes que cumplir los mandamientos y para ello requieres alimentar tu convicción. ¿Cómo alimentas tu convicción? Bueno, lee las cartas del apóstol Pablo para que entiendas a qué se refirió cuando habla de la idolatría, por ejemplo. Entonces es más fácil cumplir los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque ya tienes lo que te fortalece. Tienes aquel sustento, el alimento, la vitamina, ¿sí? La creatina, que va directo al músculo y que al hacer ejercicio, al ejercitar los hábitos en el cumplimiento de los mandamientos, te va a dar convicción. Así es de que come tu pavo, sí, pero sin el pino, sin los villancicos, sin la piñata, sin las posadas, sin ¿cómo dice? Viene el 12 de diciembre. La Virgen de Guadalupe, ¿no? Los tamales, el atole. Es difícil, no es fácil. Si tú estás empezando en este camino, no es fácil. Es algo difícil, pero por eso estoy hablando del tema. A propósito de que estamos en diciembre y está muy propenso todo este tema. Pero Moisés está hablando del tema. Moisés está hablando de la fortaleza en el cumplimiento de los mandamientos. La persona que cumple los mandamientos de Dios por convicción y por verdadero amor a Dios es una persona a la que le ha sido dada la capacidad de vestirse de lino fino, de estarse preparando para las bodas del Cordero. Ese lino fino son los mandamientos de Dios. La obediencia es un atributo que viene del cielo, no es un atributo personal.
Si es un atributo personal, cuando a mi hijo lo obligo a que me haga caso, a que me obedezca cuando le estoy diciendo las cosas, y quiere ser berrinche, a ver, yo te quiero, papacito, ven para acá, te lo voy a demostrar. Te quiero mucho. Te quiero mucho y ahí te van 2 para empezar. Te has tocado la risa. Eran tres. Bueno, eran 3. Eran tres de ley. Entonces, sí, bueno, hay que hacerlo porque también es un mandamiento, porque de pequeño tienes que ser corregido, disciplinado, y eso te sirve. Pero llega un momento en que ya eres adulto, y entonces esa obediencia tiene que ser que además de lo que ya traes en educación y principios de tu casa, tiene que ser fortalecida a través del Espíritu de Dios. Es una obediencia impresionante que solo puede venir de Dios. Así es de que también oremos, pidámosle al Señor fe. Hubo un hombre en que el Señor le dijo, dame más fe, dame más fe. Le clamó por fe. Así es de que se vale que le pidamos al Señor, dame más fe, Señor, dame obediencia, porque por mí mismo no puedo. Y dice el verso 9, continuamos, dice, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró el Señor a vuestros padres, que había de darla a ellos y a su descendencia. Tierra que fluye leche y miel, rica en abundancia. La tierra en la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto. Nada que ver. No compares. De nada. Dice, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, fíjate bien, cómo compara el Señor, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra en la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe de las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual el Señor tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Esto lo dijo Moisés en ese tiempo. La pregunta que yo te hago hoy, como muchos andan divulgando la mentira hoy, para aclarar nada más, ¿esto sucede hoy en día? Allá, en lo que era Canaán, en lo que es toda la tierra. Claro que no. Obviamente que a la tierra, esta tierra era muy, muy superior a la tierra de Egipto en aquel entonces. Y de acuerdo al texto, se entiende que Canaán era una tierra que no requería de ser regada, ¿sí? No requería de ser irrigada artificialmente, sino que las lluvias que Dios enviaba a la tierra siempre surgían a su tiempo, y en contraste se describe el trabajo que hacían los israelitas cuando eran esclavos allá en Egipto, en donde tenían que sembrar. Primero, tenían que sembrar y tenían que regar con su pie. Dice que regar con su pie, haciendo esto es una referencia al sistema de irrigación artificial que ocupaban, con bombas acondicionadas a su pie para transportar el agua del río Nilo a los campos más cercanos, que es lo que hoy se hace, ¿no? En muchos lugares, el campo. Pero Canaán era la tierra de donde fluye leche y miel. A eso se refiere esta expresión de esta tierra. La abundancia natural que ya tenía la tierra. Una tierra de donde Israel tendría todo el beneficio de la tierra sin tener que sufrir.
Dice el verso 13, si obedeciereis cuidadosamente, fíjate bien, a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para los granos y comerás y te saciarás. Ve nada más. Ve nada más la promesa hermosa. ¿Y qué crees? La tuvieron, la vivieron, la recibieron. Literal, no tenían que trabajar. Como si fuera el Edén. Imagínate, casi. Efectivamente, Dios en su fidelidad por un tiempo permitió que Canaán fuera una tierra de donde abundaba la bendición, como consecuencia de que el pueblo amara al Señor. Era una consecuencia, ¿sí? Una por otra. Es decir, el pueblo manifestaba su amor a Dios a través de su obediencia y el Señor era fiel en lo que le daba a la tierra. Muchas personas hoy en día se equivocan y comparten una enseñanza equivocada, tergiversada, con todo el propósito de andar justificando mucho a Israel, lo cual ya es una tierra de, hoy en día, te lo digo con conciencia, porque soy testigo de ello, abunda la idolatría, es una tierra en donde hay conflicto bélico en todos lados, las armas de guerra están presentes en todos lados, incluso en el corazón de Jerusalén, para resguardar. O sea, ¿qué tierra de abundancia y de bendición? No, nada que ver. Pero hay gente que te dice que continúan pensando y diciendo que Israel aún es esa tierra de donde fluye leche y miel. Es una mentira. Toda aquella bendición sobre la tierra física de Israel se perdió. Y hoy en día ya no es ni la sombra de lo que en su momento fue la tierra prometida. Esa es la verdad. Y la razón tiene que ver con el hecho de que el pueblo se alejó de Dios. Lo está diciendo Moisés. Se los está advirtiendo. Se alejó de Dios, se olvidó de obedecer cuidadosamente, como dice, cuidadosamente los mandamientos del Señor. El profeta Jeremías, de parte de Dios, habló al pueblo recordándoles que las inquietudes del pueblo fueron un estorbo. Estas inquietudes que les llevaron a la iniquidad fueron totalmente un estorbo para que dicha bendición continuara sobre la tierra. Literal, ¿qué fue lo que provocó que dejara de ser la tierra de donde fluye leche y miel? La iniquidad, el pecado de Israel, la desobediencia. Jeremías 5, en tu Biblia, por favor, Jeremías 5, a partir del verso 18 dice, no obstante, en aquellos días, dice el Señor, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, ¿por qué el Señor, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y servisteis a otros dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Qué terrible juicio. Anunciar esto en la casa de Jacob y hacer que esto se oiga en Judá, diciendo, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice el Señor. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades,
mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora al Señor Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía. O sea, no, se olvidaron de eso. Se olvidaron del beneficio de la tierra prometida de Canaán. No dijeron: temamos ahora al Señor nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, la bendición, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos. Pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas, llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Wow. El contraste de la bendición, de la grandeza y la riqueza natural provista por Dios con la riqueza creada con engaños, con fraudes y con pecado. Muchos que defienden al pueblo judío hoy en día llegan al grado de justificar aún en nuestros días su transgresión del pueblo judío. También justifican las formas en que los judíos acumulan riquezas. Uy, los admiran, ¿eh? Muchísimo. Justifican al pueblo judío dándole la vuelta y ellos mismos, el pueblo judío se autojustifica y crean mandamientos en su fantasía, engañándose a sí mismos, dándole la vuelta al mandamiento principal de la justicia con tal de salirse con la suya, siempre con la suya. Y siempre quieren hacer lo suyo. Y así son. Por eso les dice falsos el profeta. Y al final buscan hacerse más ricos por medio del engaño, de la estafa, por medio de la usura, la trampa. Pero Dios desde tiempos antiguos ha juzgado esa actitud como la causa específica que generó que Dios alejara la bendición sobre su tierra. Jeremías 5, verso 28 dice: se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. ¿No castigaré esto? Está preguntando el Señor. ¿No castigaré esto? Dice el Señor. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Cosa espantosa y fea es hecha esta en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Impresionante la advertencia de qué está haciendo el Señor desde el tiempo de Jeremías. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Verso 16, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Subraya ahí la palabra infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclináis a ellos, y se encienda el furor del Señor vuestro sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto. ¿Te diste cuenta? Y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. Claro. La tierra prometida, la tierra de donde fluía leche y miel, tenía que ser guardada. ¿A través de qué? A través de la obediencia y del temor a Dios.
Por tanto, pondréis mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Una vez más, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. La palabra hebrea para infatúe, así como dice, no se infatúe tu corazón, que describe este verso 16, es la palabra patá, que se traduce como ser espacioso, ¿sí? En un sentido mental o moral muy light, ¿sí? ¿Sí? Engañar, como engañarse. Y como vemos, enseguida se repite el mandamiento del capítulo 16, ¿sí? De Deuteronomio, perdón, del capítulo 6 de Deuteronomio, que ya habíamos analizado. Así es de que el énfasis de esta expresión es precisamente el hecho de que al poder cumplir el mandamiento de atar las palabras de Dios a tu mano y mantenerlas como frontales, enseñándolas a nuestros hijos, hablando de ellas, tomando en todo momento el justo, en un momento, este mandamiento es justo precisamente lo que va a hacer que tu corazón se infatúe en un momento dado. Cumplir los mandamientos del Señor impide que nuestro corazón se haga espacioso. Pero cuando tú dejas de hacerlo, comienzas a tener un corazón así, todo muy light, todo lo ves como muy totalmente relajado, a grado de que comienzas a incumplir y lo ves normal y no te das cuenta. Así es de que hay que tener mucho cuidado en las actitudes que implican como que te relajas en la actitud, porque eso no te ayuda. Por el contrario, hay que cuidar, perfeccionarnos a nosotros mismos en el cumplimiento de los mandamientos, cumplirlos cada vez mejor. Si piensas que hoy cumpliste el Shabbat de una forma y piensas que lo cumpliste bien, bueno, quizás el próximo Shabbat lo cumplas mejor. Y así, con cualquier mandamiento. Dice el verso 22, porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaréis al Señor vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, el Señor también echará de delante de vosotros a todas estas naciones. Y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Nadie se sostendrá delante de vosotros, miedo y temor de vosotros pondrá el Señor, vuestro Dios, sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Y efectivamente Dios cumplió su palabra. Cuando Moisés ya no estaba con Israel, porque ya había partido con el Señor, de manera que Dios habló a Josué en su momento dado, ya que no estaba Moisés, le habló a Josué, que fue el sucesor de Moisés, y tal como lo dijo, estaría con él, como había estado con Moisés. Y la confirmación fue que el Señor en un momento dado fue la misma para Josué, que no se apartara de su ley. Josué 1, a partir del verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Lo está confirmando. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, fíjate bien. Hablamos, ¿te acuerdas que hablamos de la fuerza, de la fortaleza del espíritu? Pero fíjate bien, aquí como se lo dice el Señor a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No, todas las cosas que emprendas. ¿Quieres emprender un negocio? Bueno, también debes de cumplir la ley en ese proceso para que seas bendecido. En todas las cosas que emprendas, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Claro, si tú haces bien, si tú todo lo que haces, lo que emprendas, lo haces bien, con temor de Dios, cumpliendo sus mandamientos, lo que vas a generar es que en respuesta a todo este proceso va a ser bendición. ¿Va a ser bendición en qué sentido? Pues bueno, de que no vas a tener problemas con nadie. Ningún problema. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así es de que Dios no cambia. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué y lo sigue haciendo hoy en día. Dios no cambia. Las cosas cambiaron, pero porque el pueblo se desvió. Y a pesar de eso, a través de los profetas, el Señor por mucho tiempo le pidió a Israel que volviera a él, que regresara a él. ¿Cómo volvería entonces Israel al Señor después de haberse dispersado y perdido por todas las naciones del mundo, justo de la manera en que lo ha repetido en todo este capítulo? ¿Cómo? Cuidando de poner por obra sus palabras. Así es que podemos imaginarnos el terrible engaño lamentable de quienes insisten en enseñar a las personas a no guardar la palabra de Dios, sus mandamientos, que vino a cumplir nada más y nada menos que su Hijo, para ponernos ejemplo de fidelidad y de amor al Padre. Dice el verso 26, continuamos ahí en Deuteronomio 11, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, la cual están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que habita en el Arabá frente al Gilgal, junto al encinar del Moré. Porque vosotros pasáis al Jordán para ir a poseer la tierra que os da el Señor vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Cuidaréis, pues, de cumplir todos estos estatutos y decretos que yo presento hoy delante
de vosotros. Así que esto lo vemos de forma detallada, este evento, ya más adelante en el capítulo 27, en donde a unos Moisés les da instrucciones para colocarse en el monte Ebal y a otros en el monte Gerizim, y expresarían las maldiciones por un lado y por otro lado las bendiciones. Así es de que, bueno, si bien es cierto que todas las bendiciones de la tierra prometida se perdieron, ¿sí?, por causa de la desobediencia del pueblo, también es cierto que Dios ha dejado en un momento dado claro instrucciones desde sus profetas, a Yeshua y a sus apóstoles, para decirle al mundo que Dios no ha dejado de llamar a su pueblo, que continúa llamando a su pueblo. Porque a pesar de haber castigado a Israel con la dispersión entre las naciones, en su misericordia y en su fidelidad a su palabra, de Dios mismo ha prometido que su pueblo será restaurado. Y esa profecía se está cumpliendo hoy en día, ¿sí?, en la obra redentora de Jesucristo. A partir de la obra redentora de Jesucristo, de Yeshua, en todo aquel que está siendo transformado en su vida para enderezar sus caminos, para decidir seguirle a través del camino que nos ha dejado Yeshua, el Mesías, aquel que está reuniendo a las ovejas en la dispersión de las naciones. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató, dijo Oseas, y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él en la eternidad. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Amén. Bendito eres, Señor. Gracias te damos por este estudio tan hermoso que hemos tenido, Señor, porque vemos tu poder, tu grandeza, tu fidelidad, Padre, en cada palabra que estamos estudiando, porque toda esta palabra se ha cumplido y hemos visto tus milagros, tus maravillas también en cada uno de nosotros, porque cada día nos das la oportunidad de volver a ti, de tomar la decisión de querer obedecerte, de querer continuar en este camino. Pase lo que pase, Señor, que nuestra fe, esta fortaleza que tú pones en nosotros, Señor, no dependa de nadie, no dependa de alguna persona, sino que esa fe puesta sea firme, Señor, como tú la quieres, aunque pasen pruebas, aunque pasen adversidades, que nuestra confianza esté puesta en ti y nuestra mirada puesta en ti, Yeshua. Gracias por guiarnos, por fortalecernos, porque tú estás con nosotros en cada día, Señor. Pon tus palabras, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón. Permite, Señor, transmitirla a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos, Señor, y así de generación en generación, que tú seas nuestro Dios. Gracias, Padre eterno, por todo. Te pedimos que esta semana bendigas a tu pueblo en todas partes del mundo, que bendigas, Señor, a los enfermos, a los que se encuentran en necesidad. Provee, Padre eterno, para ellos el sustento, Señor, y también la sanidad, mi Dios, y es tu voluntad. Te bendecimos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.